Bueno, ya hice un primer video sobre las principales características sociológicas de la ciudad y este es el segundo video, con algunos temas que me habían quedado pendientes del video anterior. Igual el video es fundamental y lo más medular del tema lo puse en el anterior. Aún así voy a aprovechar la gran cantidad de apuntes que saqué sobre el tema y voy a hacer esta segunda parte. Bueno, la parte 1 es principales características sociológicas de la ciudad y la parte 2 va a ser la personalidad y la vida urbana. Eso es básicamente Simmel y autores que se han encargado de la formación de la personalidad y de las conductas personales o las características personales de la vida en la ciudad en general, en la metrópoli sobre todo. Bueno, vamos a decir que tenemos distintos tipos de ciudad como único tipo, aunque vamos a ver luego que una ciudad se define por la gran variedad de ramas económicas y sociales a las que se dedica, pero en principio podemos catalogar las ciudades, cualquier ciudad que veamos, tanto por la exclusividad de la actividad a la que se dedica como por la mayor proporción de esa actividad a la que se dedica en ciudades militares o fortalezas, podemos catalogarlas. De esos hay muchos tipos, ciudades que son exclusivamente militares o fortalezas. Eso se ve en la zona del Medio Oriente, en Israel, Gaza, Cisjordania, es muy común. Para usar mi ejemplo, la ciudad de Montevideo se fundó en el siglo XVIII como una ciudad militar o una fortaleza. La fundaron los españoles con el único objetivo de hacer allí una fortaleza, y además es una ciudad-puerto. Luego tenemos las ciudades comerciales, también ciudades industriales, ciudades administrativas, no tienen industrias, pero tienen una gran cantidad de personal administrativo. Ahí podríamos mencionar a Brasilia, que es también una ciudad, es una ciudad capital, pero si no fuera la capital también sería ciudad administrativa. En el caso de la ciudad mía de Canelones es una ciudad administrativa porque está centralizada las operaciones del municipio, ¿no? De 600.000 personas que viven en el departamento. En esta ciudad donde viven 20.000 están gran parte, el 80% de las operaciones administrativas. Bueno, luego tenemos las capitales políticas, los emporios o emporiones. Antes se le decía emporio, luego busqué en internet y se le dice más bien emporiones, que son lugares también exclusivamente económicos, ¿no? Después están los enclaves industriales, que son también lugares como las fortalezas o los militares, tienen una única finalidad. En este caso los enclaves industriales es solamente porque por allí pasa la industria, y son necesarios por alguna razón, y los crean entonces los grandes países industriales. Ya está desaparecida, según los manuales que consulté de sociología, está desaparecida esa categoría de enclaves industriales, ya no los hay. Antes los podía tener Inglaterra en el siglo XIX, hoy ya no existen, pero pienso que deberían existir todavía, por lo menos si pensamos en China, por ejemplo. El auge de China debe tener, pero eso hay que investigarlo, ¿no? Si China no tiene enclaves industriales en muchísimas partes, en Pakistán, en la India o en África, que es de alguna manera lo que está recreando China en el siglo XXI, es lo que hizo Inglaterra en el siglo XIX. Así que 19 y 18. Así que, y luego tenemos las ciudades artesanales, ciudades turísticas. Esto en España se conoce mucho. En Uruguay tenemos a Punta del Este, Brasil tiene muchas ciudades turísticas también. Luego están las ciudades portuarias. Acá tenemos a Buenos Aires y Montevideo, por dar dos ejemplos. Ciudades que están contra la costa. Las ciudades portuarias son lo contrario a una ciudad como Chicago, de círculos concéntricos, ¿no? Que ya habíamos estudiado antes.
Luego podemos hablar de pueblos, ciudades financieras, también, muy importante. Ciudades exclusivamente financieras, eso también, Montevideo. Montevideo es una ciudad financiera. En un momento hubo lo que se llamaba secreto bancario y podías poner dinero sin declarar. Tenía muchísimas ventajas similares a las que tenía Suiza. No tengo idea de las categorías económicas de ese tipo, pero sí, Montevideo es una ciudad financiera y todavía lo sigue siendo, ¿no? Es un lugar también para poner el dinero y girarlo luego a distintas partes. También bueno, es una ciudad financiera. Y luego hay que buscar otras, ¿no? Las Islas Seychelles, que se mencionan mucho, imagino yo que es una ciudad financiera por excelencia. O un pueblo o un país, no sé, o región financiera por excelencia. Luego tenemos los pueblos mineros, también antiguos, digamos, pero no ciudades mineras, ¿no? Tenemos pueblos mineros, también lo podemos llamar ciudades mineras en el siglo XIX, que las subieron mucho. Luego, obviamente, las ciudades mineras se van convirtiendo en ciudades comerciales, administrativas, etc. Luego los pueblos marítimos. Y luego hay una lista, distintos tipos de ciudades, hay una lista que se puede hacer más grande. La fórmula funcional de la ciudad es esta, es decir, la fórmula por la cual podemos catalogar de ciudad a una agrupación humana. Una agrupación que no sea ni aldea, ni villa, ni granja, ¿no? Que podamos decir es una ciudad. Por ejemplo, mi ciudad, la ciudad de Canelones o Montevideo. No digo que Canelones es pequeño, pero es ciudad. Bueno, la fórmula funcional sería el porcentaje, esto creo que lo dice Just Cooley, lo dice en el siglo XIX, 1903 por ahí. Dice porcentaje de las personas activas empleadas en diferentes actividades específicas. Tenemos que buscar las personas de ese lugar, pongamos 20.000, el porcentaje en el que se emplean en la industria, en el comercio, en el turismo, en la parte administrativa, en la industria, en la tecnología. Bueno, si ese porcentaje es variado, ahí tenemos una ciudad. O sea que, bueno, comercio, industria, servicios, minería, bancos, si hay una ciudad con bancos, si a su vez hay turismo, a su vez hay tecnología, podría faltar alguno de estos elementos, ¿no? Como por ejemplo el elemento turístico o frigorífico podría no estar en muchos lugares. Pero ya en una ciudad de 20.000 habitantes del Uruguay, que es la que yo conozco, ya hay servicios, hay frigoríficos, hay aduanas no, minerías no, pero industria hay, comercio hay, bancos y tecnología también hay. Tecnología en un sentido mínimo, casi mínimo. Turismo, tecnología, bueno, turismo también hay, porque hay algunas granjas, algunas productoras de vino acá en Uruguay que está justo en la zona de Mendoza, también en Mendoza y en Argentina, y en Chile también está en una franja donde se produce mucho vino también, bueno, algo de turismo hay. O sea que, y bueno, además de esto hay un mayor poder estadístico en la ciudad. La ciudad es casi un sinónimo de poder estadístico, poder medir, ¿no? Tasa de natalidad, tasa de defunción, cantidad de matrimonios, hijos por matrimonio. Todo eso se da en la ciudad, porque claro, bueno, la ciudad es producto de la modernidad y de la industrialización. Y la industrialización y la modernidad van de la mano de la racionalización y la estadística. Pero lo que sí hay en una ciudad es un poder estadístico muy grande. Se puede medir fácilmente el crecimiento de la población, o el decrecimiento, o el envejecimiento, o no. Y luego, bueno, Alfredo Poviña, que es un sociólogo argentino del que tomé muchas de estas ideas, dice que hay 4 modos diferentes de vivir en sociedad. Dentro de ellos está la ciudad. La ciudad es una manera de vivir en sociedad, pero hay otras 3 maneras, que una es la granja. En la granja somos todos autosuficientes, podemos ser 10 o 15 personas o menos, o 8 o 9 o 10, pero emparentados, pero en la granja producimos todo lo que necesitamos, lo tenemos. Tanto la calefacción, la casa, el parque, el lugar para salir, pasear, y también el lugar para comer. Comemos todo lo que comemos, lo tomamos de la granja, no necesitamos de nadie más. Tenemos todos los animales de granja necesarios. Bueno, esa es la granja.
En cambio, luego viene la aldea o el caserío, que tiene un origen espontáneo, y luego la villa. En la aldea uno depende del otro, ¿no? En la aldea o en el caserío ya aparece, por ejemplo, el comerciante, la persona que solamente comercia y vende productos, ¿no? Y a su vez, bueno, las poblaciones están relacionadas, ya podríamos hablar de 400 personas, por ejemplo, 200 personas viviendo en comunidad, en una aldea o en un caserío, y ahí pueden tener una iglesia en común, pueden tener un comercio en común, un lugar para un club social también en común, y algunos sistemas viales comunes, ¿no? Es la aldea o el caserío. Dice Poviña que es espontáneo, las personas que viven ahí nacen ahí, no eligen vivir ahí. Que sirve esta tipología, sirve para diferenciarlo de la ciudad, donde la ciudad sí se elige mucho vivir en la ciudad. Elegimos vivir en las ciudades, ¿no? En Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, tiene algo volitivo ese tipo de vivienda, no así las aldeas. Luego tenemos la villa, que es más grande, es una aldea, pero más ampliado, hay más separación en el espacio, pueden haber unas aldeas en un lugar, en otro, también puede haber el cauce de un río en común. Es el preámbulo para que exista una ciudad. Luego la ciudad, bueno, es espontáneo y volitivo a la vez. Las personas nacen en la ciudad, como las personas que nacen en París, nacen y son parisinos, y a su vez hay una gran carga volitiva de personas que eligen vivir en París. Esto es un poco lo que tiene la ciudad, que es súper interesante. Luego algo que trae a Poviña sobre Spengler, también interesante, pensador alemán, que le gustaba la tercera vía, ¿no? O sea, el fascismo. Y era antitécnica, no le gustaba la tecnología, ni el progreso ni la tecnología que se veía en el siglo XX, ni tampoco el automóvil, la ciudad, todo eso lo detestaba. Pero aún así llegó a decirlo, y que me parece filosóficamente interesante, que dice Spengler que la historia universal es la historia del hombre urbano. O sea, que es el hombre urbano, por ejemplo, el que vive en Roma, el que escribe la historia de Roma. El que vive en Belén, el que escribe la historia de Belén, por ir a la historia de Jesucristo. El que vive en la ciudad de Egipto, el que escribe la historia de Egipto. O sea, esto me pareció interesante. En el caso de América Latina serían las grandes capitales, Sucre, La Paz, Bogotá, Caracas. Allí es donde se escribe la historia de la vida rural, ¿no? Así sea la de Simón Bolívar, los Libertadores. En el caso de Argentina y Uruguay, también Buenos Aires y Montevideo escribieron la historia de los gauchos, ¿no? Los gauchos no escribieron su propia historia, sino que la escribieron las ciudades. Incluso las ciudades editan las historias de los gauchos, inventan, incluso de alguna manera inventan el gaucho. Esto lo dice, bueno, Spengler, dice: la historia universal es la historia del hombre urbano. También en México podemos pensar que Ciudad de México escribe las historias de Zapata y de Villa, que nos llegan hasta hoy, uno en el norte y otro en el sur, pero sus historias individuales, personales, heroicas, falsas o verdaderas, en muchas partes falsificadas también, como héroes rurales, apegados a la tierra, eso también surge en las ciudades. Y además el espíritu de la ciudad, el espíritu mexicano, sería, según Spengler, el espíritu de la Ciudad de México o de las grandes ciudades. El espíritu de Buenos Aires, el espíritu de Montevideo es el espíritu de Argentina es el de Buenos Aires, y el de Uruguay es como el de Montevideo, ¿no? Fíjense que los discos de música tanto de Argentina como de Uruguay están hechos en Buenos Aires o en Montevideo, aunque así sean discos que representan provincias del interior, ¿no? Como Santiago del Estero o el Chaco, sigue siendo igual la ciudad, el foco donde se crea la historia. Y además dice Spengler, bueno, que el hombre es un constructor de ciudades y es un constructor de cultura y civilización. Como constructor de cultura y civilización crea también
las ciudades. Ahí está hablando un poco de antropología, interesante analizar eso así, de esa manera. O sea que bueno, el hombre rural no escribe su propia historia, sino que la escribe el hombre de la ciudad. Interesante. Bueno, luego marqué 3 ítems. Acá, Chicago, bueno, Chicago digamos que es la primera ciudad moderna nos referimos al siglo XX, la modernidad del siglo XX, no del siglo XVII ni del siglo XVIII. La primera ciudad moderna en ser estudiada intensamente. Esto fue Park y Burgess en 1926, escribieron la ciudad y se estudió mucho Chicago, porque bueno, es una metrópoli, típica metrópoli del siglo XX. Y aparte lo estudiaron en el 26, luego habría que averiguar si Fritz Lang cuando hizo Metrópoli no se basó tampoco en estos estudios sociológicos de Chicago. Bueno, es el modelo de ciudad de círculos concéntricos. Ustedes saben que los modelos de ciudades son varios, uno de círculos concéntricos, otro multisectorial o multinuclear, otro modelo que puede ser el sectorial con varios centros comerciales, no un centro comercial en el medio, y luego en otros círculos concéntricos que se van alejando otras zonas de la ciudad, sino que puede haber en varios lugares. Bueno, es adaptable a varios tipos de ciudades. De hecho, las ciudades portuarias tipo Montevideo o Buenos Aires no pueden ser modelos concéntricos, ¿no? Luego tenemos, no pueden ser ciudades concéntricas porque está el mar, está el río de la Plata. El río de la Plata que en realidad no es un río, es un mar, casi como un océano, se mezcla con el océano Atlántico, y estar ahí es como estar en el océano Atlántico, es mar hasta el horizonte, ¿no? No es un río. Bueno, luego tenemos otra característica sociológica de la ciudad, es el surgimiento de los slums o de los suburbios, o de las zonas carcomidas de las que hablaba Lewis Mumford. Ciudades carcomidas, indeseables, que surgen espontáneamente y con poca higiene, poca luz, muy baratas o casi gratis, o sea, donde simplemente no puede hacerse su casa allí. Y esos son los lugares indeseables, los slums y los suburbios, ¿no? Típicos de las ciudades, del surgimiento de las ciudades. A veces pueden ser asentamientos irregulares, cantegriles, o también pueden ser lugares indeseables entre medio, ¿no? Zonas de transición, podrían ser entre las buenas viviendas de la clase media y las viviendas de la clase baja, donde a veces también en el caso de Buenos Aires tenemos el tango, ¿no? En esas zonas. No vamos a las zonas chetas o a las zonas de la clase media, sino que vamos a los suburbios, por ejemplo La Boca, en Argentina es un suburbio, vamos a ese lugar donde donde está permitido lo que no está permitido en las zonas de clase media, ¿no? Está permitido incluso matar, están permitidas muchas cosas que no están en otro lugar. Igual esto del tango tiene algo romántico interesante que no tiene por qué tenerlo otras ciudades, ¿no? Que a veces son simplemente indeseables y donde se vive muy mal. Luego tenemos otra característica sociológica de la ciudad, es que hace un clima artificial. Un clima artificial para vivir en las 4 estaciones, ¿no? Por más que sea invierno no tenemos frío, es verano y no tenemos calor, creamos un clima artificial con casas, las casas las acomodamos, o sea que a diferencia de las aldeas o de las villas, la ciudad ofrece un clima artificial durante todo el año, lo podemos ir regulando. Nos preparamos para la nieve, no es como en una aldea o en una villa, cuando llega el tiempo del invierno y de la nieve, hay que convivir con ello. Bueno, en una ciudad podemos crear un estado, un clima en el que pareciera que no hay nieve, ¿no? Y seguir teniendo telefonía, radio, televisión, tener confort, estufa de leña, calefacción, poder seguir estudiando o durmiendo en lugares plácidos, aunque vivamos rodeados del invierno y de la nieve.
o también de las grandes tiempos de lluvia, ¿no? Los temporales de lluvia, o ese tipo de extremos climáticos de la naturaleza. No ya de las catástrofes climáticas, bueno, evidentemente que no. La ciudad no nos protege de las catástrofes climáticas, pero sí, un poco sí. Incluso hay ciudades que tienen muelles, ¿no? Donde el agua nunca llega a la ciudad. Eso es interesante, o sea, crea un clima artificial, sin duda. Bueno, después la ciudad y para terminar, vamos a estudiar la ciudad y los medios de transporte. Cómo los medios de transporte afectan la ciudad, que es también una de las principales características sociológicas de la ciudad. Bueno, vamos a decir, en el primer término tenemos que la fábrica y el ferrocarril crearon la ciudad. La fábrica, tanto como el ferrocarril, entonces, nace la ciudad. La ciudad que empieza a tener 100.000 habitantes, por ejemplo. Luego tenemos el automóvil, crea la metrópolis. El automóvil, ya no el ferrocarril, porque con el ferrocarril tenemos el modelo de ciudad estrella. Tenemos una línea férrea, otra línea férrea. Y donde pasan las líneas férreas, o sea, una estrella, ahí es donde está la vida urbana. Ahora, el automóvil hace circular en cualquier sentido, incluso hacia afuera, pero también en cualquier sentido hace circular el tránsito de hombres. Eso crea la metrópoli, o sea, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que son las ciudades que se dieron a fines del siglo XIX y principios del XX. El automóvil entonces crea la metrópoli. Luego tenemos el camión como medio de transporte y de trabajo. El camión posibilita el transporte de manufacturas a todo el radio de la ciudad, igual que el auto, que permite todo el diámetro de la ciudad, lo podemos hacer en el auto. El camión también nos permite recorrer todo el diámetro de la ciudad, entonces hace que podamos tener ciudades multisectoriales, con un centro comercial en un lugar. La fábrica no tiene por qué estar en el centro, donde surgieron, o donde se pueda cargar y descargar, donde pasa el tren, sino que puede ser en cualquier lugar, el lugar más barato, a donde pueda llegar un camión, ahí podemos poner una fábrica, ¿no? Entonces el camión posibilita que podamos poner fábricas en lugares muy lejanos al centro. Bueno, lugares donde están aglomerados los centros comerciales o los centros industriales. Podemos irnos a lugares lejanos y baratos, ¿no? Sobre todo baratos. Y eso además, bueno, eso aumenta mucho más la densidad social y la capacidad de individuos y de personas en una metrópoli. Puede llevarla de 1 millón a 2 millones o de 2 millones a 4 millones, como hemos tenido ya en el siglo XX, ciudades de ese tipo. Por ejemplo, Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Bueno, 4 permite a las fábricas edificarse en terrenos más baratos y nuevos. Bueno, es lo que permite el paso 3 del camión. Las fábricas entonces se pueden edificar en lugares baratos, terrenos baratos y nuevos, incluso amplios, ¿no? No necesitamos chocarnos con la fábrica. Si antes teníamos un límite en nuestra fábrica, o tenían ellos los que podían tener el capital, no todos tenemos el capital para eso. Pueden crear fábricas de mayor tamaño, en lugares nuevos y además más baratos. Y acá estamos hablando de la transición del 19 al 20, ¿no? Ya del 20 esto es de manera corriente. Y la consecuencia final es el movimiento de la fábrica hacia el exterior de la ciudad. O sea que la ciudad de transporte tiene como consecuencia el movimiento de la fábrica hacia el exterior de la ciudad. De hecho, acá en mi ciudad está lleno de muchas fábricas que están a 5 kilómetros, a 10, a 20. Y además la población también puede decidir irse del lugar donde vive. Puede trasladarse del centro a la periferia, a lugares donde hay árboles, a lugares donde convive la naturaleza con la industria, ¿no? O sea, la vida industrial, podrían no haber industrias en ese lugar, pero sí convive la vida industrial con lugares naturales, ¿no?